Riqueza y pobreza son dos palabras que dan miedo. ¿Quieres mucha riqueza o temes mucha riqueza? Hoy te contaré aquí cómo puedes tener mucha riqueza para resolver la pobreza. Y lo más interesante es que serás tú, el que generó esa riqueza, el que se encargará de resolver la pobreza. Hoy te contaré lo que propuso el segundo hombre más rico de la historia, que empezó en la pobreza a los 10 años como mensajerito. Pero antes te invito a que te suscribas, a que me sigas, ¿sí? Y actives la campanita para que te avise cada vez que subamos un video y puedas seguir aprendiendo en este canal. Andrew Carnegie fue un escocés emigrado a Estados Unidos a la edad de los 13 años y llegó a convertirse en el magnate del acero con la segunda fortuna más grande de la historia. Y esta fortuna estaría evaluada al día de hoy en 320 billones de dólares, es decir, 320,000 millones de dólares. Solamente un poco atrás de la de Rockefeller. En la historia de Andrew Carnegie, cuando él se da cuenta de la riqueza que él tenía, entonces él se da cuenta de que necesita crear algo para resolver los problemas que se estaban generando ya en su época. Él nació en 1835 y murió en 1919. Entonces, cuando empieza, acuérdense que la revolución industrial empieza en los 1780, 1770, exactamente cuando estaba el movimiento de independencia en Estados Unidos o la Revolución Francesa, y ahí empieza la máquina de vapor empieza a generar todo un movimiento hacia, digamos, la creación de empresas que estaban basadas en las nuevas tecnologías que iban saliendo, ¿no? Entre ellas, y muy importante, fue la máquina de vapor. Entonces, hasta antes de esto, toda la producción se hacía dentro de las casas, eran talleres caseros. Ahí se fabricaba la ropa, todo lo que se fabricaba, todos los pocos productos que había para consumir se fabricaban en la casa. Ya sea, si eran productos agrícolas, pues ahí se sembraban, si eran alimentos que venían de la vaca, del cerdo, de la gallina, etc. Todo se generaba ahí mismo o plantas, ¿no? Vegetales y todo eso se generaba alrededor de la casa. Y en esa casa había pequeños telares, por ejemplo, telares manuales, en donde se tomaban turnos y todos los miembros de la familia participaban en trabajar. Y entonces la máquina siempre estaba trabajando y simplemente que eran diferentes miembros de la familia en los que trabajaban. Cuando se viene la máquina de vapor, entonces empiezan a producir las máquinas, los telares. Y entonces toda esta industria casera se mueve de las zonas donde estaba, de los pueblos donde estaba, de la zona rural donde estaba, se empieza a mover hacia las ciudades, que es donde estaban las industrias, ¿ok? Y entonces esto genera una serie de desequilibrios, ¿no? en la vida social. Y estos desequilibrios pues estaban generando muchos conflictos sociales, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el abuso de los niños para trabajar, el abuso de las condiciones muy malas en donde estaban en las fábricas, en las que se trabajaba en las fábricas, porque no había luz, no había ventilación, o sea, era realmente todo se estaba aprendiendo apenas, entonces todo eso era muy malo. Y entonces empezó a haber mucha inconformidad ya para 1800,
1850 empezó a haber ya mucha inconformidad con relación a todo esto, ¿no? Y entonces Carnegie, él escribe un libro que se llama El Evangelio de la Riqueza, y en donde él expone, siendo un hombre muy rico, o sea, y ya habiendo vivido toda la experiencia en sus propias empresas de lo que implicaba tener miles de trabajadores. Él tenía no solamente acero, él tenía ferrocarriles, él tenía minas, él tenía muchos negocios. Y entonces él se da cuenta de lo difícil que están en un momento dado las condiciones de vida, pero por otro lado también reconoce que este sistema de libertad personal, de competencia, de división del trabajo, ¿sí? Todo eso era muy benéfico, porque veía él que las condiciones o los productos a los que se podía acceder ahora, pues que ya estábamos hablando del ferrocarril, ya podíamos estar hablando del automóvil, ya podíamos, etcétera. Ya empezaba a haber una serie de productos de satisfactores que sí, cierto, se fabricaban en condiciones industriales todavía muy precarias, pero se daba cuenta que el futuro era hacia allá. Y entonces ahí lo que decía era que esto era realmente a lo que la civilización había llegado y que no se debería de desechar. Por más problemas que esto generara, bueno, pues que lo que había que hacer no era tratar de volver al pasado, sino tratar de resolver los problemas que se estaban generando. Y esta propuesta que él hace específicamente para las grandes riquezas, decía él, ¿no? Esto es para las grandes riquezas. No estoy hablando de la riqueza que acumula una familia para mantenerse y para satisfacer sus necesidades. No, yo estoy hablando de las riquezas grandes, dice, ¿no? Bueno, y entonces él crea este Evangelio de la Riqueza para hacer una propuesta de qué es lo que había que hacer con estas riquezas, ¿no? Y entonces él dice que el empresario, el industrial que tiene tanta riqueza, decía él que tenía 3 formas de resolver esa riqueza. Ok, una era heredar esa riqueza a su familia, ¿no? Y entonces decía que normalmente, y en aquella época así era, que todos los hombres eran los que realmente recibían esa herencia y ellos eran los encargados de administrarla. Pero muchos de ellos, dice él, ni siquiera quieren administrar eso. O sea, no se ven ellos haciendo necesariamente eso y se ve que aun cuando quisieran, no tienen necesariamente la capacidad que tuvo el que la creó para poder hacerla crecer. Y entonces dice, esa opción no es buena, porque está demasiado abierto el resultado que puede llegar a suceder de esto. Y entonces dice, no, eso no. La otra opción, que es la segunda, él decía, bueno, démosle toda esa riqueza al gobierno para que la administre. Y entonces dice, menos. ¿Por qué? Dice, porque no tienen idea de cómo hacer eso. O sea, administrar riqueza es un trabajo muy serio y requiere de mucho talento, de mucho esfuerzo, y ellos no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Y entonces falta transparencia, no saben cómo hacerlo, no saben cómo asignarlo, entonces definitivamente no es la forma. Y entonces él hablaba de la tercera forma, ¿ok? Y entonces esa tercera forma consistía en que fuera el mismo empresario el que acumuló toda esa riqueza, que destinara una parte de su vida a distribuir la riqueza. Entonces había una época de acumulación y después una época de distribución. Y era lo que él proponía, que fuera el mismo empresario el que distribuyera esa riqueza, asignándola o destinándola a proyectos que pudieran establecer, por así decirlo, él le llama una escalera del progreso, y entonces la gente menos favorecida pudiera subir esa escalera del progreso con actividades que desarrollaran la mente, el cuerpo, ¿no? Podían ser bibliotecas, podían ser universidades, podían ser servicios médicos, servicios de salud, parques, en fin, cosas que vinieran a ayudar a que subieran esa escalera del desarrollo de esas personas, esos conciudadanos que no tenían tantos recursos. Entonces, esa era su propuesta.
Y entonces decía pues que esa era la responsabilidad de las personas con mucha riqueza, y que era una forma también de evitar que el dinero se tratara de repartir a partes iguales, ¿no? Pequeñas sumas a cada quien, dice, porque pues eso no funciona, dice, eso no va a ayudar a nada, dice, inclusive los pobres, yo creo que podrían estar de acuerdo en que esas cantidades distribuidas de esa manera no ayudan a nadie. Entonces mejor esta persona que sabe cómo hacer la riqueza, porque él la hizo, entonces él sabe cómo administrar, entonces que él se proponga hacer todo lo necesario para que esa riqueza se distribuya. Y eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él hizo, y pasó casi 15 años, sus últimos 15 años de vida, distribuyendo toda esa riqueza que él había acumulado, porque vendió sus negocios, ¿ok? Y con todo ese dinero, gran parte del dinero, el 80% del dinero lo distribuyó. Y hoy por hoy siguen siendo, 100 años después, son fideicomisos, son negocios, son proyectos que siguen vigentes, siguen operando y siguen dando el servicio para el que fueron diseñados, ¿no? Y entre ellas están fondos de pensiones, están para jubilados, para maestros, para artistas, están bibliotecas, están hospitales, están ¿cómo se llaman? Complejos para artistas, escuelas, en fin, un chorro de muchos proyectos así que la idea era que fueran para beneficio de las personas, ¿no? Y entonces dice que esa debe ser el hombre rico debe vivir sin ostentación, ¿no? Debe vivir sin ostentación y tratar de que simplemente utilizar el dinero que sea razonable, dice. Ahora, ¿qué es razonable? Dice, bueno, pues claro, ahí queda abierta esa puerta de razonable, pero la gente pronto se da cuenta si esa persona, ¿no?, está haciendo buen uso o no de esos recursos, pues, ¿no? ¿Ok? Y es mejor eso que dejar en manos de ese empresario que logró esa riqueza, la distribución, ¿sí?, para que él la distribuya sabiamente, en lugar de estar dando caridad indiscriminadamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto debe ganar estos empresarios? Este es un tema muy interesante. Dice que él no se debe cuestionar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los negocios, a veces tienes ese negocio, tienes dinero y ganas más y más dinero y no puedes dejar de hacerlo porque estás en el negocio. Entonces, pero como ese dinero, eventualmente esa riqueza se va a distribuir, no se preocupen. O sea, no se preocupen porque el negocio no se puede quedar estático, perdón. Tiene que avanzar. Nada puede quedar estático y los negocios pues hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces con esto ya no hay peligro, no hay temor de acumular más riqueza. Se va a acumular, pero eventualmente se va a distribuir, porque ese debería ser el trabajo del empresario. ¿Okay? Y entonces dice, de esta manera vamos resolviendo el problema entre ricos y pobres. Toda esa riqueza que acumulan todas esas personas que son muy talentosas para hacer dinero, pues ahora todo ese talento se va a usar para que ese dinero se distribuya entre los conciudadanos que son pobres, de tal manera que se empiece a resolver el problema de la pobreza y la riqueza. ¿Ok? Pero por los mismos que la crearon, porque saben cómo hacerlo, ¿ok? Y no se está distribuyendo en pequeñas sumas a cada quien que realmente, decía él, no sirven para nada. Entonces dice, de esta manera, dice, habríamos llegado o continuaríamos evolucionando la humanidad para que estas personas con esa riqueza se eleven todavía más arriba y puedan, a través de esta forma que propongo, pues hacerle un mejor bien a la humanidad, y obviamente pues seguiríamos avanzando, ¿no? Ahora, los que no hagan nada y se queden con la riqueza en su banco, dice, el problema es, pensando en que eventualmente esa riqueza, pues el Estado es el que se va a venir quedando con ella, dice, y pues ya decíamos que pues no es un buen administrador y esa riqueza se puede perder. Y finalmente él termina, y voy a leer lo que él dice,
por qué la persona rica debe de repartir esa riqueza. Y dice, no está lejano el día en que el hombre que muera dejando tras de sí millones de riquezas disponibles que le eran libres de administrar en vida, pasará sin ser llorado, sin ser honrado y sin ser cantado, sin importar el uso que le dé a la escoria que no puede llevarse consigo. El veredicto del público será entonces: el hombre que muere así de rico, muere deshonrado. Tal es mi opinión, el verdadero evangelio sobre la riqueza, cuya obediencia está destinada a resolver algún día el problema de los ricos y los pobres y traer la paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad. Bueno, pues esta es la propuesta que hace Andrew Carnegie para que cuando tienes mucha riqueza, que no temas tenerla y que dediques una buena parte de tu vida a acumularla y otra parte de tu vida a distribuirla en aquellos para los menos beneficiados, para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Y entonces la riqueza ayuda a resolver la pobreza y tú, el que generó la riqueza, puedes hacerte cargo de resolver la pobreza. Muy bien, pues si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des un me gusta a la manita ahí, y así te podremos seguir avisando cada vez que subamos un video y puedas seguir aprendiendo. Por otra parte, pues te recuerdo que estamos vamos a estar continuamente subiendo cursos, webinars, conferencias, etc. Y estos son los libros, el libro Pienso Luego Emprendo, que es el nombre de la trilogía y el nombre del programa también. Y son 3 libros también, Cooperación y Competencia son complementarios, y Pensar para Cambiar. Está la liga web, la liga del sitio web, aquí te la dejo abajo por si quieras comprar alguno de ellos o todos. Ahí está la forma en que lo puedes hacer. Y bueno, pues te deseo que tengas un buen día y que pases un día espectacular. Gracias.